Padre, agradecidos por este día de vida, agradecidos por el descanso y agradecidos también porque tú pones en nuestros corazones el deseo de venir a este lugar para honrar tu nombre y también, oh Dios, para profundizar en tu palabra. Te pedimos que tú seas el que nos guíe en todo este tiempo y que tú bendigas, Señor, nuestras vidas y que cada uno de nosotros, Señor, al exponernos a tu palabra, podamos ser edificados. Perdona nuestros muchos pecados y nuestras muchas faltas. En el nombre de Cristo, amén. Mi tema de hoy es solo Cristo. Nosotros hemos estado dando una serie que se empezó hablando acerca de la historia de la iglesia, de la reforma, y ya empezamos con las verdades también que los reformadores defendieron. Se ha estado hablando durante 4 o 5 domingos sobre la verdad de la sola Escritura, y ahí aprendimos cosas interesantes de la importancia de las Escrituras para nosotros como creyentes. Vimos que la Escritura es inspirada por Dios, que la Escritura es suficiente y que la Escritura es autoritativa. Y esas son algunas cosas que nosotros tenemos que siempre tener presente, porque toda enseñanza, toda verdad sobre Dios descansa sobre las Escrituras. Así que es importante que nosotros podamos aceptar la Escritura como lo que es. En las clases se habló acerca de por qué las Escrituras son confiables. Y eso debe llevarnos a nosotros a aceptar cualquier verdad, por profunda que sea, que las Escrituras contengan como fidedigna. Así que hoy nosotros vamos a estar hablando de solo Cristo, el clamor de la reforma. Quiero dar crédito a los teólogos Louis Berkos, John MacArthur, Wayne Grudem y John Owen, porque he utilizado sus escritos para preparar esta lección. Así que quiero darle crédito a estos hombres que Dios ha usado a través del tiempo. Como hemos dicho, nuestro tema es solo Cristo, el clamor de la reforma. Los reformadores defendieron la verdad de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por ninguno de otro medio, solamente en Cristo o a través de Cristo únicamente. Y eso fue una de las grandes verdades que los reformadores tuvieron que defender. Nosotros tenemos algunos textos que queremos leer. Dice ahí 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador, como dice este pasaje de la Escritura, entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo. Así que el único puente que puede existir, que puede llevarnos a nosotros a Dios, es Cristo. El único mediador que la palabra de Dios designa para que el hombre pueda ser reconciliado con el Padre es Jesucristo. No hay otro mediador. Sigue diciendo las Escrituras en Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que Jesús es la piedra, Jesús es la persona que los hombres rechazan, que los hombres no quieren saber de ella, pero dice que solamente en Él es que se encuentra la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en quien nosotros podamos tener salvación. Solo Cristo. Y por eso era el clamor de los reformadores, porque en ese tiempo, como nosotros ya vimos en clases anteriores cuando se habló de la reforma, pero vamos a decir algo breve para recordar, en ese tiempo esta verdad no era defendida, esa verdad estaba olvidada y los reformadores la desempolvaron, los reformadores la sacaron nuevamente a la luz como una verdad sumamente importante.
Esta gran verdad de solo Cristo muchas veces en la historia fue negada y aún en nuestros días sigue siendo negada por muchos. Por eso es que queremos hablar de cosas que impugnan el sacrificio de Cristo. Hay cosas que van en contra de la obra que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Papa León X promulgó una bula por la que concedía indulgencia, esto es el perdón de los pecados, a todos los fieles que contribuyeran económicamente a la construcción de la catedral de San Pedro. Entonces, daba el perdón del pecado, si las personas daban dinero. Hubo un hombre, Johann Tetzel, que era también un fraile dominico, que ayudó mucho en esta recaudación de fondos para la construcción de esta capilla. Y este hombre llegó a decir lo siguiente, él decía que antes que la moneda cayera en el envase, ya los pecados habían sido perdonados. Ningún ser humano, ningún papa, ningún líder religioso tiene poder para perdonar pecados. Solo Cristo tiene el poder de perdonar pecados. Solo Cristo puede acercarnos a Dios. Él solamente es el camino para que nosotros podamos llegar a Dios. Y es fácil, y lo decimos, pero hay muchas personas que viven en ignorancia o que no quieren ver esta realidad. Nosotros pudiéramos pensar en el purgatorio. Es una enseñanza de la Iglesia Católica donde las personas mueren sin creer en Dios y después pueden ser perfeccionadas y pueden ser reconciliadas con Dios. Pueden ser trasladadas de un lugar a otro. Eso del purgatorio no encuentra ningún respaldo bíblico en las Escrituras. Y así pudiéramos hablar también de la misa que es ofrecida a las personas muertas con el mismo objetivo de que sean perfeccionadas para que puedan pasar a la presencia de Dios. Y en la actualidad también nosotros podemos hablar de falsos predicadores, los predicadores de la prosperidad. Y podemos decir que ellos también, de alguna manera, venden indulgencia. Cuando ellos dicen dinero primero y bendición después. ¿Qué están haciendo? Es la misma idea. Por dinero quieren dar la bendición de Dios. Pero nada de eso encuentra respaldo en las Escrituras. Las Escrituras lo único que nos dice es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La única persona en quien nosotros podemos encontrar la salvación es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación en ningún lugar. Fuera de Cristo no hay perdón de los pecados para ninguna persona. Por eso es necesario acercarse únicamente a Cristo. Así que la doctrina de la expiación es de suma importancia para la iglesia y muchas veces ha sido llamada el corazón del evangelio. Y es importante entonces que nosotros la tengamos bien presente en nuestras vidas, que podamos profundizar en ella, que podamos conocer acerca de lo que es la expiación de Cristo, para no ser confundidos y también para estar claros en la obra que Dios ha hecho en favor de nosotros, en favor de su pueblo. Y esto entonces tiene una importancia tremenda. Debemos reconocerlo porque es así, pero también lo vimos en el tiempo de la Reforma, cómo con estas verdades, sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo gloria a Dios, cómo los reformadores pudieron sacar la verdad adelante y cómo las personas pudieron verdaderamente creer y acercarse a Dios. Así que este es un tiempo también difícil, pero es un tiempo en el que la iglesia necesita mantenerse en estas verdades. Y de manera especial, como estamos hablando hoy, en esta verdad de solo Cristo. Solo Cristo es necesario para la salvación. Nuestro primer punto, el término expiación, su significado. El término expiación en hebreo es kafar, literalmente significa cubrir. Es decir, que cuando pensamos en la expiación, de lo que se trata es de cubrir, de que nuestros pecados puedan ser cubiertos. Esta idea de cubrir implica que puedan ser borrados, que puedan ser quitados. Esa es la idea cuando nosotros pensamos en el término expiación. La expiación, el prefijo et, significa fuera de. Por tanto, el término expiación consiste en cubrir, eliminar,
quitar algo. Y en este caso, ¿qué es lo que necesita ser quitado de nuestras vidas? Es el pecado. Así que fíjese si es importante que nosotros podamos conocer acerca de Cristo, si es importante el sacrificio de Cristo, porque solo por medio de ese sacrificio nuestros pecados pueden ser quitados. Así que hablando bíblicamente, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. De esa manera, únicamente pueden ser quitados nuestros pecados. Únicamente por el sacrificio de Cristo. Recordamos que en el Antiguo Testamento habían sacrificios, Dios le había dado por medio de la ley al pueblo que se hiciera sacrificios, y aquellos sacrificios realmente no podían quitar el pecado, porque aquellos sacrificios lo que hacían era que apuntaban al Cordero de Dios que vendría en algún momento de la historia y moriría en la cruz. Así que aquellos sacrificios, las personas eran perdonadas, pero ¿en base a qué? En base a la obra que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Aquellos sacrificios solo apuntaban a Cristo, tipificaban a Cristo, pero realmente ningún sacrificio de animal puede quitar el pecado. El único que quita el pecado es Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede quitar el pecado de nuestras vidas. Solo Cristo puede perdonar los pecados. En el Nuevo Testamento no aparece el término expiación, pero sí observamos su verdadero significado. Es decir, este término propiamente usted lo busca ahí en el Nuevo Testamento y no lo va a encontrar, pero sí va a encontrar lo que implica, las implicaciones de la expiación o el significado verdadero de la expiación, que es quitar, que es llevar, que es borrar. Eso usted sí lo va a encontrar. Ahí yo traje 3 textos. Dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese texto nos dice que Cristo llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, sobre la cruz. Cristo llevó nuestros pecados. El otro texto dice: y sabéis que él apareció para quitar, es decir, expiar, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Solo él puede quitar los pecados porque él es perfecto. No hay pecado en él. Y él apareció, él vino propiamente para eso, para quitar los pecados. Así que si alguien quiere ser perdonado, únicamente Cristo es el camino para obtener ese perdón. Y nos dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que Cristo fue entregado, expiación, ¿para qué? Por nuestras transgresiones. Él ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Y resucitado para nuestra justificación. Así que cuando hizo esa obra perfecta de muerte y resurrección, nosotros pudimos ser justificados plenamente porque Él venció la muerte con poder. Veamos una definición de un teólogo sobre este asunto de la expiación, sobre el término de la expiación. Dice Wayne-Gruden: la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Traje esta definición porque cuando nosotros hablamos de la expiación, generalmente nosotros hablamos de la muerte de Cristo. Pero no es malo que nosotros podamos incluir la vida de Cristo en la definición, porque eso también tiene que ver con nosotros, como nosotros vamos a ver. Este teólogo lo incluye, dice: la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Es decir, la salvación de aquellos que creen, la salvación de los elegidos, de aquellos que Dios ha elegido, ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Pero es importante la vida que Cristo vivió, porque Él tenía que vivir una vida perfecta. Él tenía que obedecer la ley de Dios, como nosotros vamos a ver más adelante en la clase. Así que no era vivir una vida cualquiera. Él tenía que cumplir todos los parámetros para poder ser ese Cordero perfecto, ese Cordero que fuera allí a la cruz y que ocupara el lugar de nosotros, los pecadores. Por eso quise incluir esto. Y como hay una frase: Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros no podíamos morir. Por eso Cristo es el Cordero perfecto. Por eso Cristo es el único que puede llevarnos a nosotros a la salvación, que puede llevarnos a Dios, que puede reconciliarnos con Dios, estando nosotros enemistados. Él es el único que puede hacer esa obra. Así que la expiación
es el acto por el que se quita el pecado mediante un sacrificio establecido por Dios. Y ese sacrificio es el sacrificio de Cristo. El segundo punto de nuestra clase, la causa que originó la expiación. La causa que originó la expiación. Podemos hacer una pregunta. ¿Qué causa llevó a Cristo a venir a esta tierra y morir ocupando el lugar de pecadores? ¿Qué causa fue la que llevó a Cristo a venir a esta tierra para ocupar el lugar de pecadores, de hombres malvados, de hombres en sentido genérico que no querían saber de Dios? Dice ahí, la causa solo la podemos encontrar en algo que hay en el carácter de Dios. La Biblia señala dos cosas, el amor y la justicia de Dios. Ahí está la causa, solo el amor y la justicia de Dios. Veamos primeramente el amor de Dios. El amor de Dios como una causa para la expiación la vemos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un texto bien popular, es un texto bien conocido, pero es un texto que enseña esta gran verdad acerca del amor de Dios. Es interesante decir que los que se oponen a la postura bíblica de una expiación penal sustitutiva usan este texto para presentar a Dios, el Padre, como inherentemente enojado y airado contra el hombre y solo conquistado de forma renuente, fíjense como dicen, por el sacrificio de amor del Hijo. Es decir, que ellos piensan que aquí en este texto lo usan para presentar a Dios así, que hacía falta ese sacrificio, pero que Dios estaba enojado, Dios estaba airado contra el hombre y que solo podía ser conquistado, únicamente podía ser conquistado de una forma renuente por el sacrificio del Hijo. Y nosotros vamos a ver, MacArthur hablando de eso dice lo siguiente, que es ese pensamiento que tenemos ahí, dice, el Padre no ama a su pueblo basándose estrictamente en que Jesús murió por ellos, sino que Jesús murió por su pueblo porque el Padre los amó. En este sentido, el amor de Dios no es pues el resultado de la muerte de Cristo, sino más bien su causa, ya que es porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para ser sacrificado en la cruz. Diciéndolo de otra manera, Dios nos ama no porque Cristo murió, sino que Cristo murió porque Dios nos amó. Cristo vino porque Dios nos amó. Pero estas personas quieren presentarlo al revés. Es decir, Él murió para hacer ver el amor, para mostrar el amor. No, Él vino para mostrar verdaderamente el amor de Dios. No es porque Él murió, sino porque Él vino, porque ya Dios nos amaba a nosotros desde el principio. Que Cristo viniera a morir por los pecados del hombre es la consecuencia, es la expresión y la demostración del amor de Dios a su pueblo. Esa es la consecuencia, que Él viniera. Dice Romanos 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un gran texto, es un texto muy conocido, y ahí nos habla con toda claridad. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Ahí vemos la grandeza del amor de Dios. También dice primera de Juan, capítulo 4, versos 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo primero que dice ahí es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros tengamos vida por Él. Entonces, ¿cómo
el pecador puede tener vida? Únicamente por medio de Cristo. Únicamente a través de Cristo. Por eso Cristo vino. No hay entonces otro mecanismo por el cual el hombre pueda ser reconciliado con Dios. No es por el purgatorio, no es por una iglesia, no es porque está bautizado, no es porque, ni siquiera porque es miembro de una iglesia, porque a veces hay personas que se hacen miembros de iglesias y realmente aún no han creído. No es por ninguna de esas cosas, no es por las obras, no es por ninguna obra que nosotros podamos hacer, que nos reconciliamos con Dios, que podemos ponernos en paz con Dios. Si fuera por alguna obra, es únicamente por la obra de Cristo. Si vamos a tener presente una obra, es la obra de Cristo. Por esa obra de Cristo, sí, el pecador puede ser reconciliado con Dios. Y solamente por esa obra de Cristo. No hay otra cosa que nos pueda reconciliar con Dios. Así que este es la única forma, el único medio de tener la reconciliación con Dios. Y el verso 10 que está ahí dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, a favor nuestro. Lo puso en un sacrificio para nuestro bienestar, para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente reconciliados con el Padre. Solo por medio de ese sacrificio eso puede ser posible. Así que podemos decir, como dice ahí abajo al final, el amor de Dios es causa y fuente de la expiación de Cristo. El amor de Dios, ahí es donde se origina la expiación de Cristo. Y como ya dijimos también, en la justicia de Dios, que es nuestro segundo subpunto de este punto que estamos viendo, la causa que originó la expiación. Tenemos que decir que la justicia de Dios también es causa de la expiación. Si el Dios Trino decretó en su amor salvar a aquellos que Él escogió, también debía hacerlo de una manera coherente con su justicia. Es decir, que una vez que Dios decidió salvar, porque Él quiso hacerlo, entonces esa forma de salvar tenía que estar coherente con su justicia. Tenía que ser de una manera coherente con la justicia de Dios. Y aquí tenemos tres cosas que quiero presentarle. La primera es la condición del hombre. Todos los hombres son pecadores, son culpables de quebrantar la ley de Dios. Hemos provocado su justa ira y eso nos separa completamente de Dios. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. No hay bueno ni aun uno. Dice que todos se desviaron. Todos estamos corrompidos. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno solo. Entonces nosotros tenemos que ver primero cuál es nuestra condición. Y nuestra condición es esa. Nosotros somos pecadores delante de Dios. Ahora, vemos ahí el propósito de Dios, que es un propósito bueno. Dios en su amor desea salvar y perdonar, pero, fíjese, pero no puede ir contra su naturaleza justa y santa, pasando por alto sencillamente el pecado del hombre. Algunos piensan, bueno, Dios pudo haber hecho esto de otra manera, como vamos a ver después en el último punto. Dios pudo haber salvado de otra forma, sin necesidad del sacrificio. Pero Dios podía haber dicho, ya los pecados son perdonados y punto. No, Dios no podía hacer eso. Dios no podía pasar de una manera por alto el pecado de los hombres. Lo vamos a ver ahora más adelante. Y la gran demanda, entonces, el hombre es pecador, el propósito de Dios es salvar, pero Él no puede pasar por alto el pecado así por su justicia. Él tiene, no puede decir ya, ok, está perdonado, el pecado lo dejamos y ya. No puede hacer eso porque Él es un Dios completamente santo. Necesitamos tener una idea clara de lo que es Dios. Dios es santo y no puede tener relación ninguna con el pecado. No puede pasar así de manera inapercibida el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Por eso es que es necesario que venga Cristo. Entonces vemos la demanda. Para Dios poder reconciliar a los pecadores con Él, el pecado debe ser castigado. Hay que satisfacer la ley quebrantada y la ira de Dios ha de ser justamente apaciguada. Esto tiene que pasar
para que nosotros podamos ser verdaderamente reconciliados con Dios. Ahora, hay una pregunta ahí, ¿cómo puede cumplirse con estas demandas? ¿Cómo se pueden cumplir esas demandas? Porque nosotros, en nuestras fuerzas y en nuestros métodos, no podemos reconciliarnos con Dios. Ya eso lo hemos dejado claro. Solo podemos ser reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo, a través de la expiación de Cristo. Ahora, ¿cómo puede cumplirse con esta demanda? Vamos a ver. Todas estas demandas solo pueden ser satisfechas plenamente en la persona y la obra de Cristo. Solo en Él estas cosas pueden ser cumplidas. Solo Él puede ocupar nuestro lugar. Solo Él puede cargar con el pecado, recibir el castigo del pecado. Y solo Él puede obedecer la ley de Dios de una manera perfecta. Solo Él puede llevar sobre sí la ira de Dios. Solo Él puede limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Así que por eso todas esas demandas solamente pueden ser satisfechas a plenitud, fíjate, en la persona y obra del Señor Jesucristo. Por eso los reformadores gritaban, solo Cristo. La verdad de Cristo. Ellos no usaron propiamente ese acróstico que hoy nosotros usamos porque eso fue un tiempo después, pero era esa la enseñanza, que una de las enseñanzas que ellos trataron de desempolvar, de enseñar, de revivir nuevamente, que se había perdido. Solo Cristo puede traer salvación, solo Cristo puede reconciliar al pecador, nadie más puede hacerlo. Y eso de solo Cristo, que era, como hemos dicho, el clamor de la Reforma, debe ser el clamor de nosotros hoy. Porque allá afuera hay muchos que piensan que pueden ser reconciliados de otras maneras. Incluso con una fe en Cristo, una fe, ¿cómo pudiéramos decir? Intelectual, una fe sencilla. Todo el mundo dice creer en Cristo, todo el mundo allá afuera dice amar a Cristo. Pero nosotros sabemos que realmente esa no es la fe de la que nos habla la palabra de Dios. Esa fe que ellos dicen tener no es la fe que viene de Dios. Porque alguien que verdaderamente tenga fe en Dios va a querer conformarse a Dios, va a querer buscar a Dios. Y esas personas cuando tú le hablas, ellos no quieren saber de Dios. Ellos nada más quieren tener a Dios como un amuleto, a Dios como algo, una idea que ellos tienen, pero hasta ahí. Cuando tú le hablas de conocer más profundamente a ese Dios, de estudiar la palabra, ellos no quieren saber de eso. Ellos no tienen tiempo para eso. Ellos tienen tiempo para divertirse, para viajar, para hacer todo, para fiestar, pero para Dios no hay tiempo. Aquel que murió en la cruz del Calvario para redimirte de la condena de tu pecado y tú no tienes un tiempo para Él. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe es esa que manifiestan esas personas? Veamos entonces algunos textos que apoyan esta idea que traemos ahí. Cristo cumplió la ley. Ahí hay varios textos. Yo solamente voy a leer el de Romanos. Dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir que por uno, dice la Biblia ahí en Romanos 5, por un hombre entró el pecado en el mundo y el pecado pasó a todos los hombres. Y aquí vemos que repite esa misma idea, ¿no? Pero después dice algo importante, por la justificación de uno. Esa justicia puede pasar al hombre, es decir, por la justificación a través de Cristo, nosotros podemos ser absueltos delante de Dios. Y este es un texto importante, pero a veces es un texto mal interpretado. Yo quiero decir algo, este texto nosotros tenemos que verlo en su contexto, en lo que dice todo Romanos 5, desde el verso 1 hasta el final. Y le voy a decir por qué. Porque aquí como habla que la transgresión entró por un hombre, y eso pasó a todos, y después dice que por Cristo, por uno también la justificación pasa a todos.
algunos dicen, ve, por uno entró la transgresión a todos y entonces también por ese uno entró la justificación a todos los hombres. Entonces todos los hombres tienen que ser salvos. Y si uno hace un estudio superficial del texto, puede decir eso. Pero cuando usted profundiza en el texto y profundiza en su contexto, usted se da cuenta que viene hablando de los que han sido justificados por la fe. En Romanos 5.1 y Romanos 5.2 y después en el verso 8 y el verso 9 sigue aclarando eso. Y en el verso 17, que está antes del 16, que fue el que, o del 15, que fue el 18 y 19, el 17 habla con claridad, dice que son a los que han participado de la gracia de Dios, a los que se le ha manifestado la gracia de Dios. Y esto es importante que nosotros lo podamos tener presente. Ahora, Cristo cumplió de una manera perfecta la ley de Dios. Dice ahí hay muchos pasajes que hablan de eso ahí, en Mateo 3.15, también en Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús habla de eso, que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Es decir, que Jesús cumplió la ley de una manera perfecta. Jesús rindió una obediencia perfecta a la ley. Por eso nosotros decimos que si estamos en Cristo, nos ha sido imputada su justicia, pero también su obediencia ha sido puesta a nuestro favor, porque nosotros nunca vamos a poder dar una obediencia perfecta a la ley. Nosotros vamos a querer andar en esa obediencia por el deseo que Dios pone en nosotros, pero siempre nosotros vamos a estar fallando. No podemos obedecer la ley de esa manera que Cristo lo hizo, pero lo hizo por nosotros. Y esa obediencia es mi obediencia. Cuando Dios me ve por medio de esa obediencia de Cristo, me ve a través de esa justicia de Cristo. Dice también ahí que pagó totalmente la pena por el pecado. Jesús pagó por mi pecado. Jesús pagó por el pecado de su pueblo, de sus elegidos. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Dice que Él llevó, fíjese, expiación, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Así que esa es la obra de Cristo a nuestro favor. Pagó totalmente mi pena, la pena de los que han creído en Él. Sigue diciendo que apagó la ira de Dios en favor de los elegidos, dice Hebreos 2.17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, que Él apagó la ira de Dios en favor nuestro. Él lo hizo a favor nuestro. Dice que el que no cree es condenado. El que no cree es condenado. Pero si alguien cree, puede tener la seguridad de que para esa persona no hay ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, no hay condenación. Si usted no está verdaderamente en Cristo, sí hay condenación. Jesús vino para pagar la ira de Dios, porque lo que yo merecía por mi pecado es la ira de Dios. Y Jesús llevó la ira de Dios en favor de todos los que creen. Es por tanto que el hombre necesita venir a Dios, venir a Cristo, creer en Cristo, para que ese sacrificio pueda cubrirlo y para que a través de ese sacrificio usted pueda ser reconciliado únicamente con Dios. No hay otra forma de que usted se reconcilie con Dios. Ahora dice ahí que debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este texto es clave y es importante. Él tenía que tener nuestra misma naturaleza para poder ocupar nuestro lugar. Y eso es algo que vamos a ver más adelante. En la cruz,
Cristo llevó el pecado de su pueblo y sufrió todas las consecuencias de la ira de Dios. Por tanto, el pecado de todos los que creen no se pasó por alto, sino que fue castigado totalmente en Cristo. Es decir, que mi pecado, Dios no lo pasó por alto, porque su justicia no permite eso. Dios es tan santo, como dijimos al principio, que el pecado no puede ser ignorado, no puede ser pasado por alto, no puede ser como a veces algunos piensan. Bueno, Dios podía haber dicho, mira, ya están perdonados y punto. Ya todos están perdonados. Eso es un camino muy fácil. Pero Dios no es así. Dios es tan santo que no se puede dar el lujo de dejar que el pecado, de ignorar el pecado, dejar que el pecado pase así. El pecado mío tenía que ser castigado. Y el pecado tuyo tenía que ser castigado, tenía que ser llevado por alguien. Amén. 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 Es así. Ahora al final vamos a poner un gráfico. Sí, creo que nos va a dar tiempo para ponerlo. Es la última página que tenemos. Y ahí tenemos la cruz. Y vamos a ver por qué es tan importante la cruz. Estas cosas que dijo el hermano Amado, ahí la vamos a ver también reflejada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar así de Dios. Dice la Biblia en Romanos 3, 25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, fíjese, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí habla de la propiciación. Eso quiere decir que Dios es por nosotros. Es la idea que tiene la propiciación. Que Dios deja de estar enemistado por el pecado y entonces Dios es por nosotros. Eso solamente se puede lograr a través del sacrificio de Cristo. Si nosotros lo aceptamos a través de la fe, como dice aquí. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, hablo aquí de pasar por alto los pecados pasados. Ya ahorita nosotros dijimos algo al respecto. Aquí Dios desde el principio ha estado perdonando pecados. En la antigüedad Dios perdonaba los pecados de Abraham, de Noé, de Moisés, de todos los creyentes del Antiguo Testamento. Dios perdonó los pecados, pero sin embargo Cristo no había venido todavía. El sacrificio de Cristo, Dios lo había prometido y ellos miraban a ese sacrificio futuro y en virtud de ese sacrificio sus pecados eran perdonados. Ellos tenían la ley y los sacrificios de la ley, tenían que hacerlo, pero realmente aquellos sacrificios no eran los que perdonaban el pecado. Así que cuando hablo aquí de los pecados pasados, está haciendo referencia a eso. Ahora, tanto el amor de Dios como la justicia de Dios son la causa que hizo posible la expiación. Fíjese, el amor de Dios y la justicia de Dios fue lo que hizo posible la expiación. Ambas cosas deben ser tenidas en cuenta porque su amor es el que le lleva a salvar a pecadores. Pero solo a través de su justicia esto puede ser realizado de manera perfecta con su santidad. Es decir, que Dios nos amó, pero esa obra de redención también tenía que implicar la justicia de Dios, porque si no, eso iba a ir, si era de otra manera, iba a ir en contra del carácter de Dios, y Dios no puede ir en contra de su carácter, en contra de su naturaleza. Dios no puede hacer algo que vaya en contra de lo que Él es. Por eso es la necesidad del sacrificio de Cristo. Por eso es que mi pecado tiene que ser castigado para yo poder estar en la presencia de Dios. Fue castigado en Cristo.
tu pecado fue castigado en Cristo, si tú eres un creyente. Porque no podía dejarse pasar de manera inadvertida. No podía dejarse pasar por alto. Y el tercer y el último punto de nuestra clase, la necesidad de la expiación de Cristo. La necesidad de la expiación de Cristo. Cuando hablamos de la necesidad de la expiación de Cristo, es importante que entendamos que no era absolutamente necesario que Dios salvara a seres humanos. Esto es algo que tenemos que tener presente, porque a veces nosotros nos creemos que somos tan importantes que Dios tenía que salvarnos. Y estamos hablando, sí, de la necesidad de la expiación, pero realmente no era, desde un punto de vista, no era necesario que Dios nos salvara, y lo vamos a explicar ahora. Si usted estudia Segunda de Pedro 2:4 y Hebreos 2:16, ahí usted se puede dar cuenta. Lo vamos a ver. Dice Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, los ángeles pecaron y Dios no los perdonó. Dios los dejó en condenación. No quiso hacerlo. Dios no tenía que hacerlo tampoco con nosotros. Le plació hacerlo y Dios obró este plan de salvación maravilloso para que el pecador que cree pueda ser reconciliado con Él. Pero realmente Dios no tenía que hacerlo. Y si usted lee Hebreos 2:16, ahí también se manifiesta este asunto. Nos damos cuenta que Dios podía, sin hacer mella su justicia, habernos dejado en nuestros pecados en espera del juicio. Dios podía haber hecho eso y no pasaba nada en Dios. En su justicia no. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes merecen, la condenación. No hay una ley que diga que Dios tiene que salvarnos a nosotros. No hay nada que le diga a Dios que Él tiene que salvarnos a nosotros. Él podía haber decidido no salvar a nadie, como hizo en el caso de los ángeles. Él pudo haber actuado de esa manera. Pero Él quiso hacerlo. Él es Dios. Él es soberano. Él decidió salvarnos a nosotros y no salvar a los ángeles. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, no hay ninguna ley, recuerde, que obligue a Dios a salvar a pecadores. Él podía haberlo dejado en su justa condenación y en este sentido la expiación no era necesaria. En este sentido, fíjese, no era necesaria. Ahora, puesto que Dios es amor, decidió salvar a pecadores y muchos entonces han suscitado las siguientes preguntas. Y quizás alguno de ustedes ha tenido alguna de estas preguntas. Yo creo que me pasé yo. Espérese un momentico. Ahí. Es esta, es ahí. Ahí están, hay varias preguntas ahí. Las voy a leer. Dice, ¿podría Dios salvar a los seres humanos de la condenación que merecían por sus pecados sin la necesidad de que Cristo hubiera muerto como sustituto en la cruz? ¿Podía Dios hacer eso? Otra pregunta. ¿No podía Dios a través de su poder infinito usar otro medio para destruir el pecado haciendo que el pecador fuera absuelto totalmente? ¿No podía haber otro medio? Y ya, que Cristo no hubiera tenido que morir. ¿Podía Dios, en virtud de su infinita autoridad, haber declarado a su pueblo salvo mediante un simple mandato divino? Ya Dios decía, todos son salvos, todo mi pueblo lo que son salvos y punto, no hay que... ¿O hay algo inherente a la persona y a la obra de Cristo que hace que la cruz no sea simplemente la única forma real de salvación, sino también la única posible? Los teólogos a través de la historia han respondido a esta pregunta de diversas maneras. Solo veremos las dos posturas más populares y que pueden estar más acorde con las Escrituras. Sí. A lo mejor alguno mira esto y dice, no entiendo cuál es el problema. Amados hermanos, cuando nosotros analizamos la salvación, y que Cristo tuvo que ir a una cruz para que yo sea salvado, la pregunta que debe surgir es, ¿por qué Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que tomar una naturaleza humana y morir
escribió un libro en el siglo XI, Cur Deus Homine, ¿por qué Cristo se hizo hombre? Es una cosa que nosotros normalmente no meditamos. Cuando nosotros tengamos la respuesta a eso, a donde nos debe llevar es a la oración. Porque vamos a ver la clase de sacrificio que tuvo que hacer Cristo. Porque yo, un pecador perdido, que lo que merecía era el juicio, y que Dios no necesitaba en lo absoluto salvarme. Entonces, vale, porque es una pregunta importante. Sí. Bien, entonces vamos a ver estas dos posturas. Yo sé que esto a veces puede ser un poco profundo, pero es bueno, hermano. No podemos quedarnos en la primaria, no podemos quedarnos en el preescolar. Nosotros tenemos que ir creciendo. Y recuerden lo que decía Pablo, no puedo darle vianda, tengo que darle leche. Nosotros tenemos que crecer. Y si siempre hablamos las mismas cosas, no nos vamos a sentir motivados a profundizar y a estudiar. Bien, vamos a ver esta postura. Como le dije, esta no es una postura herética. Ha habido hombres de Dios que han fomentado esa postura. En las dos hay grandes hombres de Dios, grandes teólogos. Las voy a leer las dos y bueno, así vamos a ver. Yo creo que la segunda postura es la postura correcta, es la postura que más es conforme a la palabra. Pero esta postura dice que es la postura de la necesidad hipotética de la expiación. Ellos sostienen, basándose en la libertad soberana de Dios, para quien nada es imposible. Es así, como Dios es soberano, nada es imposible para Él. Él podía haber elegido salvar a su pueblo por otro medio distinto a la expiación vicaria de Cristo. Es decir, Dios podía haber usado otro método para salvar porque Él es soberano. Ahora ellos aclaran, aunque Él ha decretado en última instancia salvar mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, no hay nada inherente en la naturaleza de Dios ni en la naturaleza del perdón que lo haga absolutamente necesario. Es decir, que ellos reconocen, bueno, Dios lo quiso hacer así, por medio de Cristo, pero entonces te dicen, bueno, pero realmente no era necesario que fuera así. No era necesario que fuera así, porque no hay nada inherente en la persona de Cristo, de Dios, que no permitiera que pudiera ser de otra manera. Yo pienso que sí hay cosas en Dios que no permite que sean de esa forma. Sí, bueno, ahora vamos a llegar allá. Ahora, la otra postura es la postura de la consecuente y absoluta necesidad. Esta postura afirma que Dios tenía, déjame cambiarla. No. ¿Ahí está? No, es. No es esta. Ok, gracias. Esta postura afirma que Dios tenía todo el derecho de abandonar a la humanidad pecadora a la desventura y reivindicar su justicia, relegándolos a todos al infierno. Lo que hemos dicho, Dios podía haberlos dejado, que murieran ahí todos al infierno, no pasaba nada. En este sentido, la expiación no era absolutamente necesaria. Ahora, que Dios haya escogido por gracia rescatar a alguien es un acto libre del buen propósito de su voluntad. Efesios 1:5. Sin embargo, una vez que Dios hubo determinado salvar al hombre, la cruz de Cristo fue, por consiguiente, absolutamente necesaria. La cruz de Cristo era necesaria, como vamos a ver ahora seguidamente. El teólogo John Murray dice lo siguiente: en resumidas cuentas, aunque Dios no tenía la inherente obligación de salvar a nadie, sin embargo, debido a que la salvación había sido ya propuesta, era necesario concretarla por medio de un sacrificio que podía ser alcanzada solo por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo y de la redención adquirida con sangre. Es decir, que una vez que Dios propuso salvar, este era el camino que se podía utilizar. Yo personalmente pienso que para nosotros, primero Cristo tenía, después vamos a ver eso más, pero Cristo tenía que ser semejante a nosotros, dice Hebreos, para poder ocupar mi lugar, para poder llevar mi pecado, para poder ser castigado por mí. Cristo tenía que ser un hombre igual que yo, sin pecado, pero tenía que ser un hombre. Por eso era verdaderamente hombre. Pero a la misma vez, Cristo tenía que ser también verdaderamente Dios para poderme reconciliar
con el Padre para poderme llevar al Padre. Y una simple criatura no iba a poder resistir el castigo, la ira de Dios sobre el pecado. Así que tenía que ser alguien totalmente diferente. Tenía que ser solamente Cristo. Yo creo personalmente que Él es la única forma en que el hombre pueda ser reconciliado, como dice la Biblia, pero que si Dios en la eternidad hubiera tomado otra decisión, yo creo que esta era la única decisión y era la mejor decisión. Dios siempre va a escoger lo mejor, lo que es conforme a su naturaleza. No va a escoger algo que va a ir en contra de Él. Creemos que esta última postura es la que goza de mayor apoyo bíblico. Vamos a ver el apoyo bíblico. Ahí hay algunos textos que yo he traído. Hebreos 2, verso 10 y verso 17 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, que convenía por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que Jesús fuera perfeccionado por medio del sufrimiento para poder llevar a muchos hijos a la gloria. Ahora, dice que debía ser semejantes en todo a nosotros. Por eso es que Jesús era un hombre, era verdaderamente hombre, sin pecado, pero era un hombre. Y era la forma de él poder ocupar ahí nuestro lugar y ser misericordioso y ser un fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar el pecado del pueblo. Es decir, Jesús tenía que ser todas esas cosas para poder ser el intermediario verdadero entre Dios y el hombre, para poder ser un fiel sacerdote, el que hace el sacrificio, el que se presenta allí delante de Dios en representación de la criatura y a la misma vez el que mostrara misericordia. No. No, él era perfecto. Amén. Dice Lucas 24, 25 y 27. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Sí, esto fue cuando iban camino de Emaús los discípulos, unos de los discípulos, y se encontraron con Jesús y le empezaron a decir lo que habían pasado. Y él le dijo: pero usted no ha oído las cosas que han sucedido, le dicen ellos a Jesús. Entonces ellos le empiezan a contar y Jesús le dice esto: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Jesús les habló como toda la escritura hablaban de él. Y hablaban acerca de estas cosas que habían sucedido. Hablaban de la muerte de Cristo, porque todo en la escritura tiene que ver con eso. Y los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a eso. Ese necesario no es como nuestras cosas necesarias. Necesito un televisor de... No, ese es necesario, la palabra de Miguel Tei. Algo imprescindible, algo indispensable. El punto era que para lograrse la salvación era indispensable. La cruz no era el mejor instrumento de salvación. Era el único. Amén. Dios no podía, yo sé que ustedes dicen que no podía, Dios no podía salvar al pecador a menos que Cristo muriera en la cruz. Por eso yo hablaba de que termine en adoración, porque uno dice: wow, mira lo que tuvo que hacer Cristo por mí. No era necesario que Dios me salvara. Cristo murió en mi lugar. Era necesario Cristo, la muerte de Cristo era el único medio a través del cual Dios podía salvar al pecador. Amén. Es lo que la gente conoce como el requisito sine qua non. Exactamente. Sin el cual no es posible. Amén. Solo Cristo. Por eso ese era el clamor de los reformadores. Solo a través de Cristo nosotros podemos ser reconciliados con Dios. No hay otra forma. Hebreos 10, 4 y Hebreos 9, 22 al 24 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
no puede quitar los pecados. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, hermanos. Solo dice la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia aclara que no es la sangre de los animales la que quita el pecado, pero sí la sangre de Cristo. Ese sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz era necesario para poder reconciliar a pecadores con Dios. No hay otra forma, no hay otro camino. Solo la expiación de Cristo es el camino para ser reconciliado con Dios. Como dice aquí, y entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro representante ante Dios, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, al que nosotros tenemos que interceder por nosotros delante del Padre. Ese es Cristo. Así que nosotros tenemos que exclamar como los reformadores, solo Cristo, solo Cristo. Y tenemos que conocer bien esta verdad. Así que la magnitud del amor de Dios se manifiesta mediante el extraordinario precio que Él está dispuesto a asumir con el fin de efectuar nuestro rescate. Ahora, déjame decir algo antes de esto. La inquebrantable exigencia de justicia por parte de Dios requería que la salvación se efectuara mediante un sacrificio propiciatorio, porque de ninguna otra forma podía ser Dios a la vez el justo y el que justifica a su pueblo. No había otra forma. Romanos 3:26. Así que exigía eso. Tenía que haber un sacrificio propiciatorio para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí tenemos este gráfico, y este gráfico ahí, la cruz representa la obra expiatoria de Cristo. Y hay una serie de frases o de verdades que yo he querido colocar ahí, porque cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo, cuando las iglesias generalmente, no quiero incluir a todas, pero generalmente cuando las iglesias hablan de Dios y hablan de Cristo, hablan solamente del amor de Dios. Fíjese, porque Dios nos ama, porque Dios ama a todo el mundo, porque Dios ama a la creación, y todo es el amor de Dios. Y ahí nosotros tenemos el amor de Dios, dice número 3, amor de Dios. En la cruz nosotros vemos el amor de Dios, lo hemos dicho aquí. De hecho, esa es una de las causas de la expiación de Cristo, el amor de Dios. Porque Dios nos amó, Él envió a Cristo. Ahora, no solo es el amor de Dios, la cruz no me habla solo del amor de Dios, la cruz habla de muchas cosas. Por ejemplo, en la cruz habla de la santidad y la perfección de Dios. ¿Por qué tuvo que ser necesaria la cruz? Porque Dios era santo, Dios era perfecto y no podía pasar inadvertidamente, no podía pasar por alto el pecado, tenía que castigarlo, entonces la cruz fue necesaria. La cruz nos habla de la justicia de Dios. Dios es justo. Y como Dios es justo, tiene que castigar el pecado. La justicia nos habla de la gracia de Dios. En la cruz nosotros vemos el favor inmerecido de Dios para salvar a pecadores, dando a su Hijo, que nosotros no lo merecemos, para reconciliarnos con Él. Así que en la cruz nosotros vemos la gracia de Dios. En la cruz nosotros vemos la misericordia de Dios. Porque, ¿qué quiere decir misericordia? Bueno, poner el corazón con el que está en el polvo, con el que está abajo, con el que está en el pecado. Sí, eso es misericordia, pero la misericordia es que Dios retira el castigo que nosotros merecemos. Dios lo retira. Dios retiró mi castigo. Y si tú eres un creyente, Dios retiró tu castigo. Pero ya eso no se quedó ahí, se lo cargó a Cristo. Cristo llevó tu castigo. En la cruz también nosotros vemos la ira de Dios. Tú no has sufrido la ira de Dios, tú no has sufrido el castigo de Dios si estás en Cristo. Pero Cristo lo sufrió por ti.
Él ocupó tu lugar. Él llevó sobre sus hombros tu pecado y las consecuencias de tu pecado, la ira que Dios iba a arrojar sobre ti por tu pecado, la arrojó sobre Cristo y arrojó la mía, pero arrojó la tuya, arrojó la ira que merecían todos los pecadores sobre Cristo. Así que fue grande la obra que Cristo llevó en la cruz. Por eso dice Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de su pueblo. Dios cargó en Cristo el pecado de muchos. Así que cuando nosotros pensemos en la cruz, no podemos pensar en la cruz así, ligeramente. Tenemos que tratar de pensar en la cruz más profundamente porque algo grande pasó allí. Allí el Hijo de Dios llevaba el pecado. Estaba sufriendo la ira de Dios para que pecadores pudieran ser redimidos, para que pecadores pudieran ser reconciliados con Dios. Y esto es sumamente importante. Y ahí también dice la idoneidad. Verdadero Dios, verdadero hombre. En la cruz no podía ser cualquiera el que viniera. Tenía, como ya dije ahorita, tenía que ser verdadero hombre para poder ocupar nuestro lugar. Pero a la misma vez tenía que ser verdadero Dios para podernos llevar a Dios y para poder sufrir el castigo por nosotros. Porque una simple criatura no iba a poder sufrir la ira de Dios. Por eso Cristo es el único que podía ocupar este lugar para redimir a pecadores. A mí me gusta mucho y se lo voy a leer para ya terminar la clase con esto. Aquí ahora, bueno, el hombre pecador necesita un salvador, el pecador necesita un salvador, necesita venir a Cristo y la cruz recuerda el alto precio de la salvación. Nosotros no podemos olvidar eso, hermano. La cruz ha de recordarnos el costo de nuestra salvación. A ti no te costó nada si tú eres salvo, pero al Hijo de Dios le costó todo. No podemos olvidar eso. Y eso debe llevarnos a nosotros a adoración, debe llevarnos a nosotros a obediencia, debe llevarnos a nosotros a consagración, a querer vivir para la gloria de Dios, porque ha sido el alto precio que Dios pagó por nuestro rescate. Quiero leerle rápidamente, en 3 minutos, 3 preguntas. Estas preguntas están en el Catecismo de Heidelberg. A mí siempre me han gustado y me han impresionado y tienen que ver con el punto 7, la idoneidad, verdadero Dios, verdadero hombre. Pregunta 14. ¿Podría hallar a ese alguien que siendo simple criatura pagase por nosotros? Respuesta, no. Porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Es decir, una simple criatura no podía hacer eso. Pregunta 15. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Respuesta. Uno, que sea el verdadero hombre y perfectamente justo y que sea más poderoso que todas las criaturas. Es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Fíjese. Pregunta 16. ¿Por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Respuesta. Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Y última pregunta. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? Respuesta. Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Por eso necesita ser verdadero Dios. Todas estas cosas, hermanos, nosotros las tenemos que tener presentes. ¿Y dónde nosotros podemos aprender eso? Dice este catecismo, en el Santo Evangelio. Ahí en la palabra de Dios. Ahí nosotros encontramos esta verdad. Así que esto es importante. Déjeme decirle que hay cristianos hoy en día que yo he oído que cuestionan que no es tan importante que Jesucristo sea verdadero Dios. Y eso para mí es sumamente importante. Porque si no es verdadero Dios, entonces usted está yendo en contra del Evangelio. Porque eso tiene que ver con el Evangelio.
Ahora día yo puse una frase de MacArthur que hablaba de eso y le hice un comentario ahí en Facebook, precisamente por eso, porque conocí a alguien que estaba hablando de ese asunto y decía que no necesitaba ser, aunque él creía que Cristo era Dios, no era necesario que una persona que no creyera y que negara esa verdad podía ser salvo. Yo creo que si alguien niega esa verdad, entonces no ha entendido el Evangelio. Esa es una verdad profunda, pero nosotros, cuando empezamos a conocer a Cristo y a caminar en nuestra dependencia con Él, podemos entender esa verdad. Vamos a terminar orando, hermano. Padre, gracias por tu infinito amor y tu inmensa misericordia. Y Padre, pedimos que esta clase pueda haber sido de bien para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a entender la necesidad, Padre Santo, de nosotros proclamar siempre a Cristo, de nosotros mirar únicamente a Cristo, porque solo en Él hay perdón para los pecados, solo en Él hay reconciliación con el Padre y solamente Cristo, Señor, es el camino que el pecador puede coger para ser reconciliado con Dios. Oh Señor, ayúdanos para que como iglesia también esta pueda ser una de las verdades que nosotros siempre, sin ningún tipo de temor, podamos proclamar. Perdona nuestras muchas faltas y nuestros muchos pecados. En el nombre de Cristo. Amén.